¿Crees que eres merecedor de la misericordia de Dios? Que ya te la ganaste y de su gracia. Vamos a estar estudiando este tema en este día, como siempre reforzándolo desde el punto de vista bíblico, amigos. Vamos a estar leyendo lo que significa la palabra misericordia y la palabra gracia y las vamos a estar comparando. Luego vamos a estar leyendo versículos bíblicos que refuerzan este tema. Misericordia es no recibir el castigo que sí merecemos. Y gracia es recibir un favor o bendición inmerecida. Vamos a estar diciendo la diferencia entre ellas dos. La misericordia y la gracia son confundidas con frecuencia. Mientras que los términos tienen significados similares, la gracia y la misericordia no son lo mismo. Para resumir la diferencia, vemos que misericordia es que Dios no nos castiga como lo merecemos, como lo merecen nuestros pecados. Y la gracia es que Dios nos bendice a pesar de que no lo merezcamos, amigo, dependiendo nuestro comportamiento y nuestros pecados. Entonces, la misericordia, amigos, es la liberación del juicio. Es una liberación del juicio que sí nos corresponde como pecadores. Pero la gracia, amigo, es la bondad que se extiende a quienes no la merecen. Y Dios no las da porque Él es maravilloso, porque su misericordia es grande y con su misericordia nos alcanza su gracia. Muy bien, vamos a estar leyendo en Efesios 2, 4 y 5, que dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, amigos. Somos redimidos de todos nuestros pecados por la sangre de Jesús, por Cristo mediante la cruz. Entonces, para Dios sea la gloria y la honra en todo tiempo y en todo momento, que gracias a ese Dios, a ese Cristo que murió en la cruz del Calvario, nosotros somos redimidos de nuestros pecados y somos salvos mediante Él. Hay que buscarle, amigos, buscar a Jesús y creer que Él está allí, esperando a que nos acerquemos a Él y lo busquemos con amor y creyendo y confiando que Él siempre está allí. La cruz es la mayor demostración, amigos, de la misericordia y del amor de Dios hacia las personas que no podían salvarse por sí mismas, y mediante la cruz fueron salvas. La misericordia de Dios consiste en no darnos el castigo que merecemos, amigos. La Biblia enseña que todos hemos pecado y nos hemos apartado de Dios siempre, todos los días. Estamos pecando y nos estamos apartando del amor de Dios cada día, nos estamos alejando de Él cada día, amigos. Pero ya es momento de volver y buscar a ese Dios maravilloso. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si Dios actuara, amigo, solamente con justicia, recibiéramos el castigo por nuestros pecados, pero su misericordia es tan grande que hizo que Él no nos abandonara. Porque la misericordia no se concede por méritos, sino que se recibe por la gracia, por ese regalo inmerecido que Dios nos da a pesar de nuestro comportamiento, nuestro pecado, nuestra forma de actuar con los demás. Nuestros pensamientos nada más están llenos de pecado, amigos. Entonces, y la verdad es que si Dios tratara con nosotros, dependiendo a cómo nosotros nos comportamos, dependiendo a cómo nosotros actuamos en la vida,
todos estuviésemos muertos en el lago de fuego, amigos, en el lago que arde. ¿Por qué? Porque no merecemos esa gracia de Dios que nos da todos los días la bendición y la dicha de poder nada más abrir nuestros ojos y despertar y poder respirar y poder ver un nuevo día y darle gracias a Él y decir: gracias, Señor, que me permites vivir este nuevo día y estar aquí y poder disfrutarlo y poder hacer las cosas y poder continuar. Gracias por la fuerza que me das, gracias por el alimento, por la salud. Entonces, todas esas son los regalos de Dios, todas esas cosas son los regalos de Dios, esa gracia inmerecida que, a pesar de todas nuestro comportamiento y todas nuestras actitudes y toda la forma como nosotros pensamos a veces del prójimo, a veces que no ayudamos, tantas maneras de comportarnos inadecuadamente, y Dios, a pesar de todas esas cosas, nos sigue amando, sigue derramando bendiciones en nuestras vidas. Todas esas bendiciones es su gracia. Esas bendiciones que tenemos todos los días es su gracia, y su misericordia con nosotros no permite que todo eso que nosotros merecemos, Dios no los da, sino que nos da su bendición, nos da su gracia cada día, amigos. Vamos a estar leyendo algunos versículos bíblicos que son de suma importancia. Y, amigos, en la cruz no fue simplemente un instrumento de muerte, fue un lugar donde la misericordia abrazó a los culpables. Cristo no fue crucificado porque nosotros lo mereciéramos, amigos, sino porque Dios nos amó demasiado como para dejarnos perdidos. Cada clavo en las manos de Jesús proclamaba una verdad eterna. Hay misericordia para con el pecador, perdón para el caído y esperanza para aquel que cree que ya no la merece. Y todo eso es maravilloso, es por la gracia de Dios que vino ese Hijo, mandó a su Hijo a morir en la cruz. Romanos 5:8 dice así, este es un versículo maravilloso que dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, amigos, porque Dios nos ama. Tenemos una nueva oportunidad para buscarle, para que seamos salvos, para que por medio de Jesús nosotros podamos volver a nacer de nuevo en Cristo, amigos. La misericordia alcanzó a los más indignos, alcanza a los más indignos. A veces creemos que la misericordia de Dios solamente va a alcanzar a todas aquellas personas que son buenas, todas aquellas personas que se lo merecen, que dan un buen testimonio, que están siempre como santos en la iglesia, ¿verdad? Que están haciendo las cosas correctas. Pero Dios es tan maravilloso que incluso aquellos que no se la merecen, Dios también alcanza para ellos. Entonces vamos a estar leyendo así. Hay personas que creen que Dios ama solamente a los buenos y a los que nunca fallan, amigos, pero no es así. Y a los que siempre hacen las cosas correctamente, no es así. La Biblia nos cuenta historias diferentes, amigos. Por ejemplo, conseguimos en la Biblia las historias de el hijo pródigo, el ladrón en la cruz, ¿verdad? La verdad es que si Dios tratara con nosotros, amigos, según nuestros pecados, ninguno tendría esperanza. Ninguno tendría esperanza. En Lamentaciones 3, 22 y 23 pueden ir anotando allí, amigos. Dice así: por la misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Amigos, Dios es fiel. Nosotros somos los infieles. Dios es maravilloso y siempre nos renueva cada día. Por lo tanto, debemos ir a los pies del Señor
y pedir perdón, porque también nos dice, anda y no peques más, así como se lo dijo a la mujer cuando la iban a apedrear porque la encontraron cometiendo adulterio, y él le dijo, te perdono de tu pecado, pero más, anda y no peques más. Entonces nosotros debemos de reconocer que estamos pecando y rectificar, amigos, y no seguir cometiendo esos pecados que son desagradables ante los ojos de Dios. No podemos juzgar, no podemos jugar con la gracia y la misericordia de Dios, porque va a llegar un momento en el cual Dios va a decir, pero tú sabes las cosas, no puedes seguir pecando deliberadamente, porque tú conoces la verdad, y cuando la verdad nos hace libre, amigo, la verdad nos hace libre. Entonces no debemos de seguir cometiendo lo mismo todos los días. Él dice, te perdono, más, anda y no peques más. El ladrón en la cruz, aquel hombre que estaba totalmente siendo ejecutado por sus delitos, ¿verdad? No tenía tiempo para reparar el daño que había hecho, ¿verdad? Ni para demostrar sus buenas obras. Sin embargo, en los últimos momentos de su vida reconoció a Jesús y clamó, ¿verdad? Este pasaje bíblico se encuentra en Lucas 23, 42 y 43, que dice así, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que ya desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre rectificó y el Señor tuvo misericordia de él en el último momento de su vida, ¿verdad? Por eso es que dice que hasta los más indignos, amigos, Dios tiene misericordia con ellos, pero se arrepienten, amigos. También encontramos al hijo pródigo, que está en Lucas 15:20, ¿verdad? Que dice así, cuando aún estaba lejos, vio a su padre y fue movido a misericordia. Y cuando aún estaba lejos, ¿verdad? Lo vio su padre, vio a su hijo pródigo, y su padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. Entonces el papá fue movido a misericordia. La misericordia de Dios regresa a los que corren hacia Él con un corazón arrepentido. Entonces corramos hacia Dios con un corazón arrepentido y no pequemos más. Busquemos la misericordia de Dios cada día, que se renueva cada día, dice la palabra, lo acabo de leer. Dios tuvo también misericordia del que era el mayor perseguidor de la iglesia. Es Saulo, que encarcelaba a cristianos y aprobó la muerte de Esteban. En aquel tiempo, humanamente nadie habría pensado que Dios pudiera usar a este hombre así, de esta manera tan impresionante, amigos. Pero Cristo lo transformó y lo convirtió en el apóstol Pablo, el cual está en 1 de Timoteo 1, desde el 15 hasta el 16, dice así: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo, pero por esto fui recibido a misericordia. Aún a este hombre que perseguía a todos los cristianos de esa época, el Señor tuvo misericordia, ¿verdad? Y le dio una gracia, el cual lo convirtió en un hombre de Dios de una forma especial, incluso que fue el único hombre en el cual fue instruido por el propio Jesucristo para cosas grandes, amigos. No es que algunos merezcan más que otros, sino que la gracia de Dios alcanza para el que se arrepiente y corre hacia Él con un corazón arrepentido. Dice, Saulo se arrepintió y fue y comenzó a hacer las cosas nuevamente, arrepentido, y las comenzó a hacer correctamente, como le agradaban a Dios y como Jesús le indicaba a él que las hiciera. De acuerdo con la Biblia, amigos, todos hemos pecado. En Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es así, no hay hombres justos, amigos. Todos pecamos, pero hay algo sabio que debemos reconocer nuestros pecados, arrepentirnos e ir y no seguir pecando.
Entonces dice así, por cuanto todos pecaron, en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo que estábamos hablando, amigos. Jesús, mediante la cruz, nos redimió y nos da una nueva oportunidad. Hay que arrepentirse y buscar a Jesús. Jesús es la salvación del mundo. Considerando todo eso, cada día que vivimos es un acto de la misericordia de Dios. Vamos a estar leyendo Efesios 2:8-9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. De Dios es la gracia y la misericordia. Bendito el nombre de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así es, amigos. Entonces, una súplica cuando por la misericordia de Dios es pedirle que detenga el juicio que merecemos y en vez de ello nos conceda el perdón que de ninguna manera nos hemos ganado también. Ay, amigos, qué maravilloso es la justicia de Dios. Dios es un Dios maravilloso. Por eso debemos buscarle cada día más y amarle con todo nuestro corazón. Así como también tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Y ayudarle en todo lo que podamos. Dice así, en Lamentaciones 3:22-23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor. Ya lo habíamos leído anteriormente, pero este versículo es maravilloso, amigos. En Mateo 5:45 dice así, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Amigos, delante de los ojos de Dios todos somos iguales y su misericordia es para buenos y para malos. Lamentablemente, hay versículos que confrontan una realidad y a veces decimos, pero si Dios tiene que amar es a los buenos y darle todas las bendiciones a los buenos. Pero no es así, lo acabamos de leer en algunos versículos bíblicos, lo del hijo pródigo, lo del hombre en la cruz, ¿verdad? Y así muchos otros, con lo que hizo con Pablo, que se llamaba Saulo, y así tantas maravillas. Entonces, Dios aquí lo dice en Mateo 5, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol para todos, amigos, sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Entonces, también hay un versículo bíblico que dice, Dios vino a sanar a los enfermos, no a los que estaban sanos. Entonces, Él nos busca a los que estamos abatidos. ¿Para qué? Volvamos a empezar, redimidos por su gracia y por su misericordia, para que cada día nuestras fuerzas se renueven más, no volvamos a caer en los mismos errores que habíamos cometido anteriormente. Por supuesto que sí. En Salmos 145, 8 y 9 dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. En Lucas 6, 35 y 36 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amigos, qué maravilloso es el Señor. Nos manda a tener misericordia con los malos y los ingratos. No nos dice solamente, quiere a tu hermano, al que es bueno, al que es maravilloso, al que es
justo, al que es fiel, al que es tu amigo, al que te ayuda, al que te da. Nos manda a tener misericordia con los ingratos y malos. Entonces, así es. Él es misericordioso con los ingratos y malos, y también con los que no son ingratos y malos, ¿verdad? Los que son justos también los ama, pero Él pone sus ojos en los ingratos y malos. ¿Por qué? Porque necesitan de Dios, necesitan reflexionar, necesitan volver en sí y darse cuenta de su pecado y buscar a Dios. Porque Dios es la salvación, es la luz del mundo y en el cual nosotros tenemos que refugiarnos cada día más, amigos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en casas de personas en el cual adoraban a ídolos, tenían imágenes, estatuas de la Virgencita, y le prendían velitas todos los días en la mañana cuando bajaban a desayunar. Yo estaba allí desde temprano porque a veces tenía que trabajar interna, no podía salir de allí, sino los fines de semana, y tenía que quedarme allí a dormir. Entonces, cuando yo veía todo aquello, que ellos le prendían velas a esos santos, a esas vírgenes, a esas estatuas de yeso, yo decía, Dios mío, ¿cómo puede ser posible? Yo veía tantas cosas injustas que siendo ellos de esa manera pudieran tener abundancia en todo. Una casa hermosa, abundancia de dinero, abundancia de alimento, ropa, comida, todo, una comodidad impresionante. Y adoraban ídolos. Entonces yo veía aquello como un poco injusto y le preguntaba a Dios, Señor, ¿será que esto está bien delante de tus ojos? ¿Por qué si nosotros que no creemos en ese tipo de cosas y sabemos la verdad, que no debemos de creer en esas cosas, en esas imágenes, en esas estampitas y en ese tipo de yesos y fundiciones, entonces a veces nosotros sufrimos de tanta escasez y ellos que tienen que hacen algo que no es agradable delante de tus ojos y tienen comodidad y están bien? Yo lo veía injusto, amigos, lo veía injusto, se los digo sinceramente, se los hablo con todo mi corazón. Veía todo aquello injusto, pero así como lo veía injusto, venía la palabra de Dios y redarguía mi vida y me decía, a ellos, lamentablemente, su fin no será bueno. Ahorita lo hacen, pero su fin no es bueno, como lo dice la palabra. Y la palabra dice que no hagamos tesoros en la tierra, que hagamos tesoros en el cielo. Dios me redarguía de una manera impresionante, amigo, y yo le pedía perdón a Dios y yo decía, Señor, perdóname. Pero Dios me hablaba así y decía, ya tú estarás en el cielo, donde las calles son de oro y el mar de cristal. Estarás en el cielo y ahí no te hará falta nada. Ahí tendrás todo. Principalmente tendrás la misericordia de Dios y su presencia. Entonces Dios redarguía mi vida y me decía, no hagas tesoros en la tierra, hazlo en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen ni destruyen. Y es así, amigos. A veces vemos cosas muy injustas y pedimos al Señor que nos explique el porqué de todas esas cosas. Pero Dios nos habla de una forma especial. Entonces sí, Él me confrontó y me dijo eso, que no debemos hacer tesoros en el cielo, amigos. Digo, en la tierra, sino en el cielo. En Mateo 6, 19, 21 dice así,
No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Para Dios sea la gloria y la honra, amigos. Y sí, es verdad, eso es así. Dios les bendiga, Dios les guarde. Fue para mí un grato placer estar compartiendo con ustedes estos versículos bíblicos y hablando de este tema con respecto a la misericordia de Dios, que es maravillosa y se renueva cada día en nuestras vidas, amigos. Nos vemos en otra oportunidad, nos vemos en otro video. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta una nueva oportunidad.